Por una parte, porque es obligatorio prestar el servicio militar. O sea, le explico. Cuando yo serví, pagué servicio en el año 95, octubre del 95, recuerdo que ahí estaba un sargento superior y el sargento superior era evangélico. Incluso hoy en día en los circuitos militares hay pastores evangélicos dentro de allí del funcionamiento militar. Cuando yo serví, estaba un sargento y ese sargento era pastor evangélico para el año 95. Recuerdo que él más bien defendía a los soldados, él más bien daba instrucciones dentro del servicio militar. Y es bueno que un cristiano vaya a servir. Ahí fundamenta la palabra y predica y enseña. Ahí dentro, incluso cuando uno llega a ser cabo primero o cabo segundo, que son rangos altos en lo normal, en lo civil. Cuando hablo de lo civil, que estoy hablando de soldado. Entonces usted puede agarrar a todo un pelotón que también son soldados, pero con el rango inferior al suyo, usted lo sienta y usted les predica. Claro que sí es bueno. Y así el evangelio se va extendiendo por todos lados. Lo que pasa es que tenemos metí la idea en la cabeza en que si van al servicio militar van a matar. Bueno, la única manera es que vayan a Afganistán, que vayan a Colombia. Pero aquí en Venezuela no existe eso. Acá por el momento no. Por el momento no. Y esperemos que continúe así. Ok, gracias por tu respuesta, señor Mota. Ahora fíjese en una cosa, yo también presté servicio militar en el año 2003. Ya tenía conocimiento bíblico. En el regimiento, en el cuartel militar, eh, uno está al servicio del Estado y uno le sirve al Estado, mas no le sirve a Dios. ¿Por qué podemos decir eso? Porque los intereses del Estado, del gobierno, van en contra de los intereses de Dios. Esa es una de las razones por la cual el cristiano no debería de formar parte de ningún cuerpo militar, porque estaría a disposición o estaría sirviendo como esclavo a un gobierno humano. Segundo, cuando yo estaba en el cuartel militar, tanto yo como otras personas, por ejemplo, un sargento mayor de tercera, bueno, él es ahorita sargento mayor de primera. Cuando lo conocí era sargento primero, él era evangélico también. Y su sueño era poder irse de baja para poder ser cristiano libremente. ¿Por qué Moreno Farfán Régulo, por cierto, se llama? Porque el sargento primero Moreno Farfán Régulo tenía ese criterio, porque él comparaba lo que aprendía en la Biblia con respecto al uso de las armas y la práctica de ser militar. Su comparación que él hacía le perturbaba la conciencia como cristiano. Así que un cristiano sincero se va a dar cuenta dentro de un cuartel militar que no se puede ser militar y mantener una moral cristiana intacta. ¿Y qué pasó con el hombre este que era romano, que se basaba toda la ley de Dios? ¿Qué pasó con él? ¿Estaba incorrecto o no estaba incorrecto? Hay algunas cosas que somos súper legalistas y otras que no. Pero en la Biblia aparecen varios romanos para el tiempo de Cristo que estaban ejerciendo militarmente y eran gente que eran de Dios. Bueno, mi amigo, eso a lo mejor fue en aquel año. Yo cuando presté servicio militar en el año 2013, fue plomo plomo. Yo estuve en La Costa, no sé si usted conoce La Costa. La Costa en el estado Sucre es frontera con Trinidad y Tobago. Y yo lamentablemente en esa época vi fue plomo. Me dieron 2 veces en el casco. 2 veces en el casco en la misma semana.
Y en aquel entonces que había como especie de una guerrilla formada allí de tráfico de gasolina y droga, por más de un mes hubo balacera en ese pueblo increíble. Así que, y por otro lado, o sea, las prácticas militares, la conducta militar, al servicio de quién está el militar, pone en evidencia que no se puede ser militar y ser cristiano a la vez. Vamos a poner un ejemplo. Normalmente los cristianos evangélicos, para apoyar la idea de que sus cristianos pueden ir al ejército a formarse como militares, no se dan cuenta que en el ejército se aprende la violencia. Dígame usted, señor Mota, ¿se aprende en el ejército la violencia o no? Pues eso que un militar no puede mantener la moral intacta, eso es totalmente falso. Eso es falso, falso con toda falsedad, con toda falsedad. Hay muchos escritos en la Biblia donde eran militares sujetos a ley y esos hombres rompían por estar con Dios. Eso es otra cosa. Y le respeto su punto de vista, ese es su punto de vista, esa es su mente, esa es su ideología, así es como usted lo ve en su mente, como dice mi nieto, un nieto pequeñito que tengo, en tu mente le digo yo, en tu mente, cuando me pide una chupeta, quiero una chupeta, abuelo, una chupeta, en tu mente le digo, y es porque eso está en su mente. Pero cada quien piensa a su manera. Ahora dígame, si entonces Dios o Cristo le dice a usted que vaya a un servicio militar por 2 años, porque ahí lo va a usar, entonces usted va a decir que no, que no y que no y que no. Usted se va a poner en contra de eso entonces, cuando la Biblia dice sujetaba a toda ley terrenal. No entiendo. Y vuelvo y le explico, ese es su punto de vista, es el suyo. Bueno, qué bueno que pisaste esa tecla primero que yo. Eh, Vamos a responder tu pregunta, pero antes me gustaría preguntarte, según Salmos capítulo 11, versículo 5, dígame una cosa, la persona que va al ejército, a la infantería, a la aviación, a los paracaidistas, cabin, X, cualquiera de los componentes militares que existen en cualquier país, dígame una cosa, ¿aprenden ellos la violencia, sí o no? Es como el día de reposo, cuando Jesús dijo, es lícito dar la vida o quitarla el día de reposo. Es algo así semejante. Pero le entiendo su postura. Tiene una postura súper legalista. Súper legalista. Ahí le entiendo su postura. Pero bueno, cada quien lo toma a su manera. Entonces quiere decir que usted no se mete en un prostíbulo, usted no va a una cárcel, no va a nada de eso porque se puede contaminar. Usted no se junta entonces con borrachos, no se junta entonces con maldicientes, usted no le habla a ninguna de esa gente entonces. ¡Wow! Impresionante, cuando Cristo hizo todo lo contrario. De acuerdo al libro de los Salmos, ciertamente dice, deja claro que Jehová odia al que ama la violencia, pero este mismo Jehová que dice aquí, que dice que odia la violencia, este mismo Jehová manda a Saúl a matar hasta los niños de pecho, ganado, destruyan todo lo que había. Oye, ¿qué Dios es este, no? O estamos confundidos en el lenguaje de Salmo que escribe de David ahí, porque este mismo Dios manda a matar a un gentío. Entonces, ¿cómo es esto que me quieren aplicar un texto que dice, deja claro que Jehová odia al que ama la violencia? Pero Jehová mandaba a matar el mismo David que lo está escribiendo, mataba gente y Dios dice, este hombre es conforme a mi corazón. Este mismo Dios manda a Saúl a matar hasta a los niños de pecho, que los acabara, destrúyelos a todos. Es como raro. Y José, que era un hombre de Dios, José daba orden en Egipto para que mataran gente, porque nadie podía pasar por encima de José. Si lo venían y había alguna transgresión, José era el que tenía que dar la orden de que lo mataran. Y cosas así, ¿qué cosas no?
Pero aquí estamos hablando en el tiempo de la ley. Eso es el tiempo de la ley. Pero como me estás diciendo que Jehová odia la violencia, pero este Jehová que odia la violencia es el que le dice a Saúl que mate niños de pecho y todo lo que arrastrara y viviera por ahí. Oye, qué cosa, ¿no? Y dice, yo los entregaré a las manos de los filisteos para que los filisteos los destruyan. Y muchas cosas así. Qué cosa, ¿no? Bueno, señor Mota, yo veo que usted tiene un enredo confuso en su mente. Eh, Qué bueno que usted lea el texto bíblico y dice ahí que dice allí que Jehová odia al que ama la violencia. Entonces, si el cristiano que sabe que Jehová odia al que ama la violencia va a un cuartel militar donde se le va a enseñar a ser violento, creo que tiene mucha razón en sentir un cargo de conciencia. Por otro lado, usted citó a oficiales del ejército, por ejemplo, en Mateo capítulo 8 se habla cuando Jesús entra en Capernaum, se le acercó un oficial del ejército que le estaba suplicando. Jehová elogió a este oficial del ejército o a este centurión por su fe. Y más adelante, en el capítulo 10 de Hecho, en Cesarea había un hombre llamado Cornelio, que era un oficial del ejército también, y por lo menos en el versículo 7 dice que había entre él un soldado devoto. Pero fíjese una cosa, señor Mota, por lo menos 150 años después de formarse la congregación cristiana, los romanos persiguieron a los judíos. ¿Y a quienes usaron para perseguirlo? A los soldados romanos, a sus centuriones. No quiero imaginarme a Cornelio formando parte de este ejército o a este oficial del capítulo 8 de Mateo formando parte del ejército romano persiguiendo a sus hermanos cristianos. ¿O usted piensa que sí? Por otro lado, fíjese, si usted leyera un poco más las escrituras, en Isaías capítulo 2, versículo 4, al final dice que los siervos de Dios no aprenderían más la guerra. Entonces, ¿aprueba Dios que el cristiano vaya al ejército? No, ni Jesús ni Jehová nos dice a nosotros que vayamos al ejército. Ese es el punto de vista bíblico. Si hay una objeción, será bienvenida. Enredo tienes tú, papá, enredo tienes tú. Le voy a decir algo. Yo fui entrenado en tácticas de bases aéreas. Y cuando uno es entrenado para matar gente, para asesinar, para destruir. Pero usted es entrenado para matar gente. Ahora, tú vas a matar gente porque eres entrenado. A ti te entrenaron para matar gente, pero para matar cuando venían en enemigo, cuando venían contra ti. Pero ahora, yo soy entrenado para decir, por eso yo tengo que estar matando gente en la calle. Tú pasaste por ahí, yo pasé por ahí también. Pero no sé si tú fuiste entrenado. Yo fui entrenado en tácticas de base aérea para entrar en base, para acabar con base, destruirla, acabar con los soldados, con todo. En Macarao, en Guajualito, fui a Colombia, hice la selva marrona, lo que llaman selvas del desierto. Hice muchos cursos de táctica, de los cuales me gané el crucifijo de la medalla de oro. Entre eso y después fui uno de los instructores. Pero eso quiere decir que yo tengo que andar matando gente. Para nada, amiguito mío. Pero vuelvo y te repito, este mismo que están hablando de este Dios, que él aborrece la violencia, pero este Dios manda a Saúl a matar a todos los niños de pecho. Entonces, explícame eso porque no entiendo. ¿Se confundió Dios o se confundió el escritor? ¿Quién se confundió ahí? Yo fui entrenado en un cuartel de Infantería de Marina Mariscal Antonio José Sucre, un componente de infantería de táctica de guerra, combatientes individuales. Fui entrenado también como francotirador en ese mismo regimiento. Ahora bien, lo que yo quiero que usted vea es que, así como usted ha dicho, es entrenado para la guerra, para matar personas,
¿Usted se imagina a un cristiano que profese amor y paz, la voluntad de Dios, la voluntad de Cristo, aprendiendo ese tipo de cosas? Parece que es raro. Bueno, veo que usted tiene una gran confusión ahí en su mente. O sea, si te quiere basar el libro de los Salmos, pues ahí te voy a refutar, porque ese Dios mandó a matar gente como tú no tienes idea. Y abría la tierra y se los tragaba. Entonces me vas a atacar con un salmo que fue David, que está haciendo una expresión. No está haciendo algo que verdaderamente Dios lo dijo. A donde dice Dios aborrece la maldad, pero no dice que Dios no manda a matar gente. Para la ley Dios mandaba a matar gente. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Y aún en la gracia, el Espíritu Santo aparentemente mató a Ananías y a Zafira. Ojo con eso. O sea, vamos a ponerlo de esta forma. Usted entra a la universidad a estudiar y usted es cristiano. Y en la universidad entra usted a estudiar computación. Pero lo que le enseñan a usted allí es a robar bancos. ¿Cómo cree usted que se vería eso? Pero es que a ti te entrenan ahora, ya, tú eres francotirador, ¿ves? Y mata gente ahora, ¿ves? O sea, que si tú estás en el cuartel, te explico, si alguien viene contra ti y te viene a matar, ¿tú te dejas matar o te defiendes? A ver, ¿cuál es tu respuesta? ¿Te dejas matar siendo evangélico o te defiendes? ¿Cuál de las dos? A ver. Bueno, ahí es donde yo digo que usted tiene un poquito de confusión mental, porque trata de contradecir la palabra de Dios con la palabra de Dios. Usted tiene que revisar muy bien el por qué Dios da ese decreto, por qué condena aún hasta los niños, para después salir con conjeturas. Porque si Dios odia la violencia, pero en un texto bíblico manda que se aniquile a un grupo de personas, usted tiene que pensar que los decretos de Dios son justos y están basados en el amor. Por más horrible que parezca, pero ahí está impresa la justicia de parte de Dios. Mi responsabilidad no es enseñarte cada punto de la Biblia, pero quiero mantener el tema. Usted ya investigará quiénes eran esos niños, de dónde venían, qué es lo que hacían en su país y por qué Dios envió esa condena. Mota, estamos claros que Dios envió a soldados israelitas a la guerra, pero había un propósito. Sin embargo, como te das cuenta, en el capítulo 2 de Isaías, el versículo 4 dice o promete que los siervos de Dios ya no aprenderían más la guerra. No la aprenderían. Las guerras que libró el ejército de Israel fueron guerras santas. Tenían un propósito. Y Jehová Dios no se pasaba de ese propósito. No intentes justificar las guerras del hombre hoy día con las guerras del Dios, porque ningún gobierno humano envía soldados a la guerra con un propósito justo y santo. Los soldados que enviaba Jehová eran con un propósito justo y santo, y uno de esos propósitos era mantener la adoración pura con el fin de que apareciera el Cristo. Una vez que el Cristo apareció, dio su vida por nosotros, produjo el rescate y ascendió al cielo, ya no es necesario que los siervos de Dios defiendan a un pueblo, defiendan a una nación. Su propósito se cumplió cabalmente. Así que no hay que confundir una cosa con la otra. Según usted, Dios está haciendo aquí aparentemente lo mismo. Es como que usted fuera predicador y usted diga, no forniquen, porque es pecado, pero después que usted terminó de predicar, usted anda fornicando. Es lo mismo, o sea, usted me está diciendo que Dios no le gusta la violencia, pero este mismo Dios que dice que no le gusta la violencia, mandó a matar hasta los niños de pecho. O sea, yo creo que aquí el que está fallo de mente es usted. O está malinterpretando las escrituras,
porque esa es otra de las cosas, que interpretan la escritura como ustedes piensan que es así. Solamente agarran un texto bíblico y enfocan lo que quieren, sin hacerle un exágesis a quien se lo dijo, por qué lo dijo, dónde lo dijo, en qué momento lo está diciendo y para qué lo está diciendo. Eso es lo primero que tiene que hacer, las 5 reglas de interpretación de la hermenéutica. Y le digo algo, está hablando con alguien que es licenciado en teología, no está hablando con ningún niñito que aprendió ayer a hablar de Biblia. Bueno, esa pregunta hazla a Jesús. Si alguien viene a ti y te quiere matar, ¿qué haces tú? ¿Qué hace Jesús? O por ejemplo, ¿qué hizo Jesús? Vamos a poner en el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo reventaron a palo en una de estas ciudades de Roma, de los romanos, y lo tiraron afuera de la ciudad medio muerto. ¿Qué hizo Pablo, amigo Mota? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo él? Por ejemplo, Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, estuvo comandando un grupo de personas que mataron a Esteban. Dígame, ¿qué hizo Esteban, amigo Mota? ¿Se defendió Esteban? Pregunto. Amigo Mota, entonces explique usted con toda su sabiduría. ¿Por qué Dios dice que odia la violencia y manda matar a personas? A ver, ilústreme, por favor. ¿Por qué están esos 2 textos bíblicos ahí entonces? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la enseñanza detrás de eso? No, yo no le estoy preguntando a Jesús, te estoy preguntando a ti. A ti, que yo vaya contra ti a matarte, ¿te defiende o solamente te quedas con las manos cruzadas? A ti te estoy preguntando, porque a Jesús vinieron a él a matarlo y él se quedó con las manos cruzadas. Pero vuelvo y te repito, Jesús no quería morir. Ahora, ¿tú morirías así o no? Porque esa es otra de las cosas que destextualizan todo lo que está escrito. Ah, sí, tienes razón, era propósito justo y santo. Era santo lo que el mismo Dios que habla de violencia, que no se busca la violencia, entonces aquí manda a violentar. Ya, explícate, porque ni tú mismo hayas lo que quieres explicar, hazle un exágesis. Si es que alguna vez estudiaste hermenéutica, si alguna vez estudiaste teología, hazle un exágesis a ambos versículos y te darás cuenta cuál es lo que quiere decir y cuál es el mensaje que David quiere decir ahí en ese salmo. Ah, entonces tú dices que no se necesita un siervo que defienda una nación. Ahora imagínate sin policía, sin nada, sin guardia nacional y sin PTJ. ¿Tú te imaginas el caos entonces que hubiera aquí? Entonces, ¿para qué escribió David entonces? Si Jehová no vela en vano vela la guardia. Entonces, ¿para qué escribirían eso? O sea, estás hablando de algunas cosas que no tienen ni siquiera sentido común. Entonces, amigo Mota, ¿usted cree que Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios falso? Es lo que me está intentando decir. Amigo Mota, yo estoy seguro que usted es capaz de agarrar un arma y venir a matarme. Yo estoy seguro de eso. Pero lo que usted también debería estar seguro es que yo haría lo que hizo Jesús y lo que hizo los apóstoles. Ahí te la dejo, pues. Mala interpretación del pasaje. Por otro lado, si en Venezuela no hubiera militares, no hubiera policía, no hubiera 6 CPC, yo pienso que las cosas serían exactamente iguales. Los cuerpos policiales de Venezuela son peores que los cuerpos criminales. Tengo experiencia, amigo. Yo sé que usted también. Amigo Mota, usted está refutando a Dios con sus propias palabras. Usted está refutando Salmos 11:5 con un texto donde dice que Dios es violento y malo. Usted está usando la Biblia para decir que Dios es violento y malo porque Él aprobó en un tiempo que sus siervos fueran a la guerra y mataran personas sin ni siquiera investigar el por qué. Entonces, usted está diciendo que el salmista, el rey David, de quien usted acaba de citar hace rato, dijo mentira cuando dijo que Dios odia al que ama la violencia. ¿Es eso
¿Usted cree que Dios se contradice? Porque no soy yo. Usted está citando de la Biblia para decir que la Biblia se contradice. Para nada, nunca he dicho que el Dios de la Biblia es un Dios falso. Te lo vuelvo y te lo repito, porque como que no oyes los audios que te mando, que tú estás malinterpretando las citas bíblicas, tú. Yo no he dicho que Dios, tú eres quien está malinterpretando la cita bíblica de Salmo. Tú eres quien la está malinterpretando. Porque acuérdate que están bajo de una ley y el mismo Dios manda a matar a la gente, a las adúlteras que la maten a piedra. En Deuteronomio 21:13 creo que dice que si alguien tiene un hijo que es ríscolo y borracho y mala conducta, sáquenlo. Y delante del pueblo digan que es ríscolo y borracho. Y digan, mi hijo no hace caso. Y todos los matarán a piedra. ¿Quién dio esa orden? No la dio Dios. Esa la dio Dios. Entonces, como eso que tú dices, mira, hay 613 leyes judías. Te invito a que las investigues, las 613 leyes judías, y te las conozcas una por una, porque me está sacando el libro de los Salmos. Si me está sacando el libro de los Salmos, me está sacando bajo la ley. Pero como me conozco la gracia y me conozco la ley también, sé los fundamentos de cada uno y que Dios mandaba a matar gente. Ejemplo, déjame explicarte algo. Josué va a una guerra, varias guerras, y las pierde. Entonces José se arrodilla y le dice a Dios, tú me dijiste a mí que me darías todas las victorias. ¿Victoria contra quién? ¿Estaba mandando a matar gente Dios o no? El mismo Dios que tú dices que no quiere violencia. ¿Verdad que sí? Entonces están malinterpretando el texto ahí. Y después Dios le dice, lo que pasa es que hay un hombre que se robó un manto babilónico y se robó una barreta de oro. Pues mátalo a él, a su esposa, a sus hijos, a sus nietos y a toda su generación. Entonces, como eso, que tú me quieres aplicar algo que ni siquiera te sabe las 613 leyes judías y me quieres aplicar un texto bíblico. Así como así. Papá David solamente estaba dando un consejo basado a su entendimiento, no basado a la ley. Como que tú me digas a mí, me veas a mí todos los días bebiendo alcohol y tú me des un consejo a mí y me digas, mira, Aristóteles, a Dios no le gusta a la gente que beba licor. Deja de beber licor, deja de hacer eso. Pero tú me lo estás diciendo bajo tu concepto. Eso hizo David ahí, hazle un exágesis para que vea. O sea, no, lo que dice David ahí no tiene nada que ver. No tiene nada que ver porque entonces el mismo David, que escribe que Dios no le gusta la violencia, como eso que este David mandó a matar al rey para ocultar que había, mandó a matar a su propio general para ocultar que se había acostado con la mujer del general. ¿Cómo es eso entonces? Entonces David estaba loco, aunque se hizo pasar por loco. Si has leído Biblia lo sabes. Se hizo pasar por loco, se metió en el campo de los filisteos, la baba le chorreaba por la barba, gusanos entre la barba, comía de la basura. Si sabes Biblia debes saber la historia de David. Pero entonces me quieres enfocar algo que ni siquiera el mismo David lo hacía. Yo, señor Mota, antes que siga malinterpretando todo, yo no quiero decir, no estoy diciendo con esto que el cristiano no pueda tomar cartas en el asunto si una persona le está agrediendo. No quiere decir que el cristiano no vaya a ir a un lugar y meter una demanda, meter una denuncia, por ejemplo, llevar a la cárcel a alguien. No, simplemente el cristiano actúa como cristiano, no actúa violentamente. En cambio, Jesús enseñó que los siervos de Dios no injuriarían en cambio a aquellos que le injurien. Es el principio bíblico. No quiere decir que nosotros no podamos defendernos, pero no lo hacemos con violencia. No, te entiendo otra cosa. Si yo te saco un texto bíblico del libro de los Salmos donde dice que Jehová odia la violencia y tú me dices, si Jehová odia la violencia, entonces ¿por qué mandó a matar a niños? ¿Qué tal? Entonces, ¿qué clase de Dios es ese que dice que odia la violencia pero manda a matar niños? Usted no me está refutando a mí, señor Mota, usted está refutando la Biblia. Usted mismo tiene la responsabilidad de averiguar por qué Dios tomó ciertas acciones en un tiempo si Él estipula que Él odia la violencia. Entonces, ¿por qué Dios hizo eso?
Ahora, lo que también tiene que estar, pensar aquí es que en qué consistía esos juicios. Tendría que estar en la situación que te vayan a matar. A ver si es verdad que no te vas a defender, papadito, que te vas a quedar con las manos atrás cruzadas, ¿oíste? ¿Cuál es el discípulo? ¿De qué me hablas tú? ¿Has leído la vida de Pablo? ¿Quién era Pablo? Que Pablo a cualquiera le daba su pescozón. ¿Has leído la parte donde agarran a Aristarco, el macedonio, y agarran al griego? Que Pablo quería acabar con toda Grecia y los discípulos tuvieron que agarrarlo para que no fuera a pelear para allá. O sea, ¿de qué me habla? ¿Has leído la cita bíblica cuando Jesús lo agarra, que el mismo Pedro, Pedro le quita la oreja al guardia? ¿Has leído la cita bíblica donde Pedro hacía secciones de personas? Entonces, ¿de qué me hablas tú? ¿De qué? Somos humanos, papá, entiéndelo. Hay dos posturas, dos tipos de lenguaje, el lenguaje terrenal y el lenguaje espiritual. Pero el lenguaje espiritual se puede usar correctamente, pero no estamos sentados en lugares celestiales. Eso se habla por fe. Tenemos que ver el día a día hoy. Que te vayan a matar a ti. A ver, he visto muchos de esos casos que pasan, que hasta niegan a Jesús y se dan golpes de pecho como el fariseo, diciendo yo no te negaré, como Pedro. Jamás, yo moriré por ti, Señor. Ah, bueno, así te digo, le digo a Jesús, antes de que el hombre agarre un chofar y toque 3 veces, que es el canto del gallo de madrugada a las 3 de la mañana, que todos piensan que es un gallo kikiriki que cantó. No, era un hombre con un chofar. Me habrán negado 3 veces. Ojo con eso, mi estimado, que el mismo Pedro dijo que se dejaría matar también y nunca lo hizo. Cuidado, cuidado porque nuestras propias palabras nos juzgan. Bueno, tú me estás diciendo entonces que el Salmo no fue inspirado, sino que es una interpretación de David, de mal en peor. Entonces, Salmos 11:5 no es una declaración, sino que una interpretación de David. El texto bíblico no quiere decir entonces que realmente Dios no odia la violencia. Si Dios no odia la violencia, entonces la ama. Qué interesante punto. Ya no tocaré más el tema contigo. Bueno, allá está el problema, que según la Biblia tú no puedes denunciarlo. Perdona a tus enemigos. Entonces, ¿cómo es eso? Te vas a refutar por un lado, después te refutas para otro, caes en una salta y vuelves a caer para acá y vienes para acá. O sea, no te entiendo, papá. A ti es que te estoy refutando porque Dios ahí trabaja bajo la ley, papá, bajo la ley. Vuelvo y te explico. Léete las 613 leyes judías, estaban bajo la ley. La ley los condenaba a muerte. Es decir, como que tú hoy robes. ¿Cuál es la ley de robar? O que mate. Preso. Pero para aquel tiempo no los metían presos, para aquel tiempo los asesinaban. Lo que tú no quieres entender es lo que David quiso decir en ese momento. Lo que David quiso decirle al exponente que estaba frente de él. Es lo que tú no quieres entender. Ahora, de que Dios haya mandado a matar hasta niños de pecho, eso te lo puedo explicar, pero como tú quieras. Porque fue que lo mandó a matar. Y porque mandó a matar hasta los niños de pecho. Y porque ese aguijón hoy en día, que son los ismaelitas, que son los cuervos que le llevaban los panes los panes y la carne a Daniel, al profeta Elías, siguen estando porque dejó al rey vivo. Y dejando al rey vivo, pues sigue con el aguijón. Y Dios le mandó a que los mataran para quitar el aguijón. La Biblia te la puedo explicar yo como tú quieras, papá. Aparte de ser magíster en esto, aún sigo estudiando bajo la Universidad de Carolina del Norte, para que lo sepa, papá. Mota, usted habla conjetando. Yo he tenido 3 oportunidades de que me asesinen. Tres veces. Y las 3 veces he tenido la oportunidad de matar a los asesinos. La primera de esas fueron a buscar a mi hermano para matarlo y a quien consiguieron fue a mí. Y me iban a matar en cambio de mi hermano. Esos asesinos me dieron la espalda y yo tuve la oportunidad de pasarle un cuchillo por el cuello
a uno, por lo menos a uno, y defenderme a mí, defender a mi familia. Pero no lo hice. ¿Sabes por qué? Porque yo le pedí a Dios que me protegiera. Existen dos formas de hacer las cosas, amigo Mota, de una forma correcta y de una forma incorrecta. Así que no conjete lo que no sabe. Yo estoy seguro que usted sí se avienta. Es un consejo de David, que David está dando un consejo. Un consejo. Dígame si no entiendes. Te voy a decir como Jesús le dijo a Nicodemo. Si no entiendes estas cosas, menos te puedo hablar de cosas espirituales. Imagínate que yo te hable del rapto. Imagínate que te hable del supuesto rapto que va a venir, que van a ver a Cristo en las nubes. Te vas a volver loco. Estás sacando de contexto todo para malponer al apóstol Pablo. Me estás hablando ahora de que Pablo era un ser violento y que tenía la posibilidad de acabar con toda Grecia. ¡Wow! No, amigo Mota, usted intenta refutar la Biblia. Usted está diciendo que lo que dice Salmos 11:5 es falso porque Dios envió a personas a la guerra. Bueno. Es que no te fueron a matar a ti, por eso no te mataron, porque si te hubiesen ido a matar a ti, te matan a ti. Iban a matar, era tu hermano, por lo cual ellos dieron la espalda. Pero estoy hablando que te agarren a ti, que te pongan una pistola en la cabeza, que comiencen a cortarte, que comiencen a volverte pedacito. No haces nada, te quedas ahí, sígame volviendo pedazos. Está bien, pues. Dicen las escrituras en 1 Timoteo 3:16 que toda escritura es inspirada de Dios. Dice la Biblia, por ejemplo, Juan 17:17, que la palabra de Dios es la verdad. Todos los cristianos que nos consideramos cristianos entendemos que la Biblia es la palabra de Dios y que los que la escribieron fueron movidos por Espíritu Santo de parte de Dios. Así que el principio de que Dios odia al que ama la violencia no viene netamente de David, viene de Jehová, es una declaración de Jehová, no es un criterio personal de David. No, dije que, hermano, papá, no sé cómo te llamas, René, algo así. Naguará, papá, mire, usted, con todo respeto, usted es brutico, yo. Usted es bruto. Bueno, aquí está un señor sentado al lado mío que una vez me preguntó una broma del banco, que, oye, de computadora, que si le podía enseñar. Y le dije, yo a gente bruta no me gusta enseñar. Te estoy diciendo que eso fue un consejo que David dio. Y lo que actuaba Dios era bajo la ley que él mismo había colocado, amigo mío. Aprenda a leer las escrituras. Y el Salmo, el libro de los Salmos, solo es un libro poético, así como el libro de Salomón, que es un libro para uno pensar, para uno analizar la sabiduría de Salomón, amigo mío. Señor Mota, esos dos criminales que ya están muertos, esos criminales mataban niños, mataban a la mamá, al papá, mataban al que consiguieran en su casa. ¿Sí me entiende? A mí no me mataron y no mataron a los que estaban en mi casa, porque sucedieron un par de cositas allí que los espantaron. Pero esa gente ya habían matado de más. Si no conseguían a la víctima en su casa, iban y mataban a otro. Tú sabes que aquí en Venezuela se mueven así que no venga tú a hablar de lo que no sabes, de las circunstancias. Por mi cabeza fueron 2 veces para mi casa y las 2 veces me encontraron, aparte de la primera que fue contra mi hermano. Y no me hicieron daño. No me hicieron daño, me pudieron haber matado, sí me pudieron haber matado, pero hubiese muerto con mi conciencia tranquila. Ahora dime algo, Mateo, Lucas, Juan, Mateos, Lucas, Juan, los 4 evangelios sinópticos fueron inspirados por el Espíritu Santo, que la palabra inspiración es revelación. El único libro inspirado por el Espíritu Santo, el único libro inspirado por el Espíritu Santo, es el libro de Apocalipsis, que es una revelación todo el libro.
Los demás libros los escribieron porque ellos lo vivieron. Ahora, ¿los inspiró el Espíritu Santo o ellos vivieron todas esas cosas? ¿Cuál de las dos? A ver, ¿y cuáles fueron esas cositas que pasaron ahí? No me diga que Dios envió un ángel con una espada revoloteando o mandó querubines a tu alrededor. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué ocultas ahí por lo cual ellos se fueron? A ver, pagaste, te tuviste que, como decimos aquí en el llano, te tuviste que bajar de la mula con unos dolarillos. ¿Qué le ofreciste? A ver. Bueno, para dar otro argumento más, lo que se aprende en un ejército va en contra totalmente de los principios divinos. Por ejemplo, en un ejército se obliga al militar a que rinda honores y venere los símbolos patrios, por ejemplo. Una cosa que es considerado como idolatría. El segundo aspecto o otro aspecto que se puede analizar, que analiza el cristiano, la persona que se hace cristiana dentro del cuartel, la persona que empieza a estudiar la Biblia, es que el militar es un siervo del Estado y no se puede hacer siervo de dos amos. El otro punto es que el libro bíblico de Revelación, haciendo una lectura intensa del capítulo 11 al capítulo 13, se muestra prefiguradamente a Satanás como una serpiente que entrega su poder a las bestias salvajes. Y esta bestia salvaje simboliza los gobiernos humanos. De esta forma se establece que Satanás tiene el control sobre los gobiernos humanos. Así que la voluntad de quien hace los gobiernos humanos, la voluntad del diablo. Y si una persona está a la merced o al servicio del gobierno, esta persona también está haciendo la voluntad del diablo. Entonces, el militar que está en un cuartel se encuentra en esa disyuntiva cuando empieza a estudiar la Biblia. Es por esa razón que muchos cristianos evangélicos que conozco y estudiantes de la Biblia que conozco, con el tiempo logran entender por su conciencia que no se puede ser militar y tampoco cristiano a la misma vez. Toda la escritura, toda la Biblia fue escrita por seres humanos que fueron inspirados por Dios. Dios los condujo de diversas formas para que ellos hicieran una copia fiel de los relatos. La Biblia es inspirada de Dios. Dice Pablo en 1 Timoteo 3:16 que toda escritura es inspirada por Dios. No dice que solamente el libro de Revelación, amigo. Veneral, amigo mío, bendito sea el Creador. Mira, la escritura dice que no adores imágenes. No es que tú no las puedas tener en la casa, es que no las adores. Los símbolos patrios se les tiene respeto, mas no se le adora. Porque lo que es adoración es inclinarse de rodillas, prenderle vela y creer en eso. Yo respeto los símbolos patrios. Ahora, si tú no los respetas, es cosa tuya. Pero yo respeto la bandera. Yo respeto el significado de la bandera, del escudo. Es un respeto. Pero que yo sea idólatra con eso es otra cosa. Está confundiendo los términos, papá. Eso no es tu problema, tampoco te incumbe y tampoco es el tema. Así que yo prefiero concentrarme en el tema y no hablar de otras cosas. Si quieres hacer una burla de eso, bueno, bienvenida sea, pues hágala. Yo también me reiré un poco de las payasadas. Pero eso no es de su competencia. El tema es que el cristiano no necesita defenderse con violencia. No lo necesita. Y no aprenderán más la guerra, dice
Isaías capítulo 2, versículo 4. Isaías capítulo 2, versículo 4. No aprenderán más la guerra. El cristiano que va al cuartel militar aprende la guerra. Yo dejo la conversación con el señor Mota hasta aquí. No quiero seguir hablando con él más. Yo puedo tener imágenes en mi casa de adorno. Ahora estaré yo fallando, pecando porque tengo imágenes en mi casa de adorno. Que yo sepa. El error está en que yo me arrodille y crea que esa imagen me va a hacer milagro, me va a hacer cualquier cosa. Este mismo Dios, el mismo Dios que dice en Éxodo capítulo 20, y no te harás imagen delante de ti, imagen en otra cosa, no tiene nada que ver con estatuillas en la casa. Y no adorarás a imágenes. Este mismo Dios manda levantar una imagen de una serpiente para que la gente tocara la serpiente. Entonces, hay muchas cosas que tienes que aprender, papá. Muchas cosas que tienes que aprender. Lo primero que tienes que aprender es el dialecto hebreo. Cómo lo pronuncio yo, cómo lo pronuncian los hebreos. La otra cosa que tienes que ver, cómo lo veo yo y cómo lo ve un judío. Porque acuérdate que la Biblia está escrita por judíos, no está escrita por venezolanos. Entonces algo pasó allí, está viendo, algo pasó allí. No me venga con ese que, no, Jehová llegó y envió ángeles y me socorrieron y me salvaron. No, papá, olvídate de eso, Somos seres humanos, comprende, ciertamente tenemos un Cristo que murió por nosotros. Hay muchas cosas que son espirituales, muchas cosas no son espirituales. Pero hoy en día los cristianos quieren basar que todo es espiritual. Un papelón, ese papelón es espiritual. Entonces tú no debes comer. Porque los espíritus no comen papelón. En fin, cosas así. Yo recuerdo en el año 2013 había un sargento primero llamado Moreno Falfán Régulo y había otro alférez de navío llamado de apellido Castro. A ellos les encargaron hacer un arreglo floral para la Virgen del cuartel. A la Virgen del cuartel la pasearon por el cuartel y estos dos se pararon frente a la Virgen y saludaron a la Virgen. Y estoy hablando del evangélico y otro oficial más que no era católico, pero tampoco era muy buen evangélico, que digamos. Y esta era una de las razones por las cuales estos individuos, o por lo menos Moreno, no quería formar parte del cuartel. Entonces yo sé que usted, amigo Mota, es capaz de ponerse el uniforme de la milicia bolivariana, pasar por el frente de la estatua de Simón Bolívar y saludarla. Pararse firme de plantón enfrente a la estatua de Chávez y pronunciar las típicas palabras de los militares. Chávez vive, la patria sigue. Independencia y patria socialista, viviremos y venceremos, así dicen los militares. Y cuando el militar venezolano pronuncia eso, en realidad, ¿qué está haciendo? Y si el militar es un cristiano, ¿cómo crees tú que se sienta ese cristiano? Nota. Cuando el militar se juramenta, por lo menos en Venezuela, se juramenta, va en la marcha épica, tan, 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 con la musiquita del indio no recuerdo cómo se llama. Y cuando pasa por el lado de la bandera, ¿qué hace? Saluda a la bandera. Cuando pasa por al lado de la estatua de Simón Bolívar, ¿qué hace? Saluda a la estatua de Simón Bolívar. Y cuando todos los lunes se le rinde honores ¿a quién? A la bandera. Se le puede rendir honores a un símbolo patrio. ¿Cómo se llama eso? Se le rinde honores a la estatua de Simón Bolívar. Se le rinde honores a la estatua de Chávez, Hugo Rafael Chávez Frías. Se le rinde honores. El militar hace eso. Le pone flores a la estatua. Se para frente a la estatua y la saluda. ¿Cómo se llama eso? Y el militar está obligado a hacerlo. El que es cristiano, imagínese un pastor cristiano evangélico parado firme
saludando a la estatua de Hugo Rafael Chávez Fría o a la estatua de Simón Bolívar. Y no hago burla, querido amigo. No, lo que te estoy tratando de enfocar tu cerebro, de que no seas tan religioso, sé espiritual, pero no seas religioso. Pero tampoco puedes aplicarle todo a lo espiritual, porque si eres tan espiritual, pues deja de comer. Como hay muchos que dicen, este cuerpo no vale nada, porque Dios no viene a buscar la carne, ni la sangre, porque nada inmundo entrará en el reino de los cielos. Pero entonces, ¿por qué los evangélicos cuando se enferman lo primero que salen es corriendo por un hospital? ¿Por qué? Porque cuando tienen hambre lo primero que sale al vecino, si no tienen comida, quitarle un poquito de harina. Deberían morirse de una vez, tomar razón espiritual. Porque las cosas no las han entendido, o los pastores que tienen en sus congregaciones no se las han enseñado. Pero sí saben lo que enseñan los pastores en la iglesia: el diezmo, mayormente el diezmo y la ofrenda para sacarle la plática a la gente. Pero no enseñan realmente lo que es el diezmo. Ahora, en las ofrendas yo no me meto, porque eso sí hay que darlo, ofrendar. Pero el diezmo es cosa de alimento, y eso era para los judíos, y era para ayudar al necesitado. Dime qué pastor hoy en día se para en un púlpito y dice, yo voy a colocar hoy $100 en comida para hacerlo a los pobres. Ninguno, eso no lo va a ver más nunca. Si el cristiano tiene conciencia, si el evangélico tiene conciencia entrenada por la Biblia, su conciencia lo motivará a no participar de esas cosas, pero dentro del cuartel está obligado a hacerlo. Te entiendo, mi amado René, tu punto, te entiendo, papá. Te entiendo claramente tu punto. Pero tienes que hacer exágesis, oíste. Pero te entiendo tus puntos, te lo entiendo. Pero no todo, oíste, no todo. Yo te entiendo el punto tuyo claramente. Pero no todos hacen lo que tú estás diciendo, no son todos. El que va al servicio militar lo hace, no son todos. Eso depende como tu corazón vaya. Hay algunos que van por aprender, para matar gente. Yo realmente, yo fui al servicio militar, me instruí los 3 primeros meses, fui al polígono de tiro y luego de ahí me fui a hacer cursos de computaciones, cursos de armería, cursos de muchas cosas. Hice yo ahí, cursos de bases aéreas en guerra, muchas cosas y muchos cursos. Pero mayormente mis 2 años que fueron ahí, fueron de puro curso, aunque me dijeron que reenganchara y yo le dije que no, porque nunca me gustó el servicio militar. Fui porque me llevaron obligado, no porque yo quise ir. Quiero hacer una conclusión, ya que pienso que este tema se fue por otro lado y no fue abordado correctamente, pero cuando hablamos de prestar servicio militar, el cristiano, no estamos hablando si una persona que está dentro del cuartel militar puede llegar a ser cristiano. Estamos claros que sí puede llegar a ser cristiano. Pero así como la persona del mundo debe quitarse su vieja personalidad y ponerse una nueva, eso implica cambiar cosas. El militar en cualquier ejército aprende algo muy importante, muy fundamental: técnicas de defensas y técnicas de ataque. Y las técnicas de ataque y las técnicas de defensa implica aprender la violencia. El Salmo capítulo 11, versículo 5, menciona claramente algo, ¿no? Jehová mismo examina al justo así como el inicuo, y su alma ciertamente odia a cualquiera que ama la violencia. Entonces vemos que el Dios verdadero odia al que ama la violencia. Pero ¿qué aprenden nuestros militares en un cuartel? Aprenden la violencia. Así que por ese lado, el cristiano o el militar que se está haciendo cristiano, su conciencia empieza a fastidiarle. El otro tema que es bastante importante es que en Isaías capítulo 2, versículo 4, al final menciona que los siervos de Dios ya no aprenderían más la guerra. Así que sería una falta de respeto a estos principios, a los deseos de Jehová Dios,
que un cristiano se meta a prestar servicio militar y allí tenga que aprender el arte de la guerra. Aquellos que fuimos militares sabemos qué implica todo eso. Otro punto interesante es que el militar está al servicio o al mando del Estado, del gobierno. ¿Y el gobierno está al mando o al servicio de quién? Veamos lo que dice Revelación o Apocalipsis capítulo 13, versículo 2. En este versículo se habla de una bestia salvaje que es semejante a un leopardo y sus pies eran como de oso y su boca como la boca de un león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Pero ¿quién es este dragón? El capítulo 12 señala a este dragón como la serpiente original, o sea, el que es llamado Diablo y Satanás, según el versículo 9 de Daniel capítulo 2. En este audio me equivoqué al final, es Daniel 12:7, que muestra que la serpiente original es Satanás. También se dice que esta serpiente original, o sea, Satanás, le da su poder a la bestia salvaje. Y la bestia salvaje, según Apocalipsis 17:9 y 10, son los reyes de la tierra. Entonces Satanás le da su poder a los gobiernos humanos y los gobiernos humanos entonces trabajan según el poder de Satanás. O sea, hacen la voluntad de Satanás. Y entendemos que esto es así porque a Satanás le pertenecen los gobiernos humanos. Él domina sobre ellos. Cuando Satanás se lo propuso a Jesús en Mateo 4, 8 y 9, Satanás le dice, después de mostrarle los reinos en el mundo, le dice, todas estas cosas te las daré. O sea que a Satanás le pertenece. Tiene autoridad de dársela a quien él quiere. ¿Qué pasa? Que el militar está a servicio del Estado, está a servicio del gobierno y el gobierno está al servicio de Satanás. Nos hace recordar también lo que dice Primera de Juan 5:19, que dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno, está bajo el poder del diablo. Entonces, el cristiano tiene permiso de parte de Dios de ir a prestar servicio militar en sus respectivos países. Yo creo, según lo que enseña la Biblia, que no. El servicio militar no es para los cristianos. ¿Dónde dice que esa serpiente es Satanás? ¿Dónde aparece eso? ¿Dónde dice el libro de Génesis que la serpiente que engañó a Adán y a Eva es Satanás? ¿Dónde? ¿Dónde dice que es el diablo, que es Satanás, que cosas así? ¿Dónde aparece eso? Eso no aparece ahí. En toda la escritura, en todo el Antiguo Testamento, los 5 libros del Pentateuco, que quiere decir 5 libros metidos en un estuche de cuero, eso quiere decir Pentateuco. No nombran al diablo en ningún momento. Y los otros libros tampoco, ni los profetas mayores, ni los menores, ninguno. Los únicos libros que nombran a Satanás como adversario, como en contra de algo, no como un ser. No como un ser diabólico con cacho, echando fuego, candela. Eso es en el Nuevo Testamento. Y los nombres es para referirse a personas que están en contra de lo que ellos están haciendo. Amigo Mota, ¿le interesa tener un debate sobre ese tema? ¿Es la serpiente que habló con Eva, era Satanás? ¿Es la serpiente de Apocalipsis 12 y 13 Satanás? ¿Quieres revisar los textos primero antes de entablar un debate al respecto sobre si es o no? A ver, muéstrame el texto bíblico que diga que esa serpiente era Satanás y que la serpiente antigua que nombra Apocalipsis era esa serpiente que nombra allí en Génesis. Muéstrame que diga, esta es la serpiente antigua que estaba en Génesis, la que indució a Eva a comerse el fruto. Muéstramelo.